Este video tiene como fin explicar los contenidos vistos en el ramo a través de nuestras palabras, señalando ejemplos de cómo aplicarlos en la sala de clase. Unidad 1. Fundamentos de la didáctica en las matemáticas. Encuadre de paradigmas educativos, modelos de enseñanza. Unidad 2. Número. Funciones del número, función ordinal y cardinal. Situación fundamental del número en la función ordinal. Secuencia epistemológica del sistema de numeración. Unidad 3. Conteo. Procedimiento del conteo, principios del conteo, situación fundamental del conteo, recursos didácticos indispensables para trabajar el conteo. Conceptos clave, unidad 1, fundamento de la didáctica de las matemáticas. Encuadre de paradigmas educativos. Enfoque empirista. Los estudiantes aprenden aquello que explica el docente. Los profesores enseñan los contenidos a los niños dando por hecho que pueden apropiarse de dicho conocimiento y en qué situaciones se deben aplicar. Obtención. Al respecto, Brousseau menciona que esta forma de actuar es fundamental para introducir a los niños de forma temprana a lo que son las nociones matemáticas. Por ejemplo, seguir los puntos y formar los números del 1 al 8, hacerlo correctamente, no significa que el niño pueda contarlos. Enfoque constructivista. Para aprender los números se deben usar para resolver problemas, sin la necesidad de que le den una respuesta inmediata. Lo que los niños conocen debe entrar en un desequilibrio o conflicto para que puedan captar, procesar y le den un significado apropiándose de dicho conocimiento. De esa manera, logrando nuevamente el equilibrio cognitivo. Piaget hace mención a lo señalado con anterioridad como parte del proceso de asimilación y acomodación. Se puede lograr un aprendizaje a través de la anticipación del resultado por medio de la manipulación de acciones u objetos concretos. Un ejemplo, niños pueden usar los cuadros numérico individual, la cual le hace falta los siguientes números: 16, 98, 64 y 25. Los niños usarán el conteo, correspondencia 1 a 1, enumeración, etc. y anticiparán el número faltante para poder seguir la secuencia numérica. Modelos de enseñanza de Cherny. Los modelos normativos. Este modelo se centra en el contenido. El rol del alumno es escuchar, estar atento, ejercitar, aplicar y replicar lo que su maestro enseña. El rol del maestro es enseñar los contenidos. Y por último, el saber solo es comunicado por el maestro. Por ejemplo, en una clase de historia, el profesor expone los hechos y los alumnos escuchan y toman nota. Modelo iniciativo. Este modelo está centrado en el alumno. Él debe averiguar, planificar, estudiar y aprender. El rol del maestro es preguntar al alumno sus inclinaciones y motivaciones para luego responder a sus peticiones y averiguar una mejor motivación. Finalmente, el saber está centrado en el alumno y sus motivaciones. Por ejemplo, una educadora pregunta a sus alumnas sobre qué animal le gustaría aprender la próxima clase. Ella toma notas y el animal más votado será el elegido. Luego se les pedirá que averigüen sobre este animal y la próxima clase se junta toda la información y se aprende. Modelo aproximativo. Este modelo está centrado en la construcción del saber por parte del alumno. Él debe estudiar, ensayar, buscar, proponer soluciones y debatir con la de sus compañeros, defendiéndolas y dialogando. El rol del maestro es planificar una serie de situaciones con distintas dificultades, planificar las etapas y la comunicación de la clase. Por ejemplo, una educadora sienta a sus alumnas y alumnos en círculo. Les hace la siguiente pregunta: ¿qué estación del año les gusta más? De este modo, las niñas y los niños podrán debatir si es posible llegar a un consenso. Unidad 2. Número. Funciones del número. Función ordinal. Se usa la función ordinal cuando se necesita dar un orden a un grupo. Por ejemplo, en una carrera se usa para contar el primer, segundo y tercer lugar. Función cardinal. Se usa la función cardinal cuando se necesita contar un grupo. Por ejemplo, si en un grupo hay un total de 10 elementos, se considera el número 10 el cardinal del conjunto. Esta función se puede utilizar para contar cuántos lápices tengo en mi estuche. Situación fundamental del número en su función ordinal. El número en su función ordinal funciona como memoria de una posición. Se debe generar una situación fundamental para que a través de la actividad de ordenar se pueda determinar con toda precisión el lugar. La posición que ocupa un objeto en una serie supone definir una clase de situaciones con un cierto número de variables didácticas, que al tomar distintos valores permiten generar un conjunto de problemas característicos de la actividad de asignación de ordinales a los objetos de una colección. Por ejemplo, poner 10 vasos del mismo color boca abajo, colocando a la vista del niño un objeto bajo cualquier vaso. Le informaremos al niño que al regresar del recreo tendrá que decirme en qué vaso está el objeto. Secuencia epistemológica del sistema de numeración.
En primer lugar, tenemos el sistema romano aditivo comado un símbolo. La yuxtaposición, es decir, poner algo junto o inmediato a otra cosa, en este caso dos signos distintos, no siempre indican una suma y cuya base no es única. Su base es 10 con bases auxiliares 5. En segundo lugar, tenemos el sistema aditivo multiplicativo. Los signos se llaman cuantificadores. La representación está formada por una secuencia en la que se presenta alternamente un cuantificador y el signo potencia sobre el cual actúa. La yuxtaposición de ellos le da el carácter multiplicativo al sistema. La operación aritmética que pertenece a la yuxtaposición de los productos es la adición. En tercer lugar, tenemos el sistema posicional completo. En este sistema se incorpora el cero. Este signo y todos los demás se utilizan según el principio de valor posicional, en el cual la posición que usa cada uno corresponde al exponente de la potencia de 10 por la cual está multiplicado y viceversa. Por último, tenemos el sistema aditivo con símbolo único. La cantidad figurada se consigue sumando los valores de los símbolos que constituyen su representación. Conceptos claves, unidad 3. Conteo. Procedimiento del conteo. Este procedimiento consta de 8 pasos. En primer lugar, discriminar la colección que se va a contar y todos sus elementos. En segundo lugar, escoger un primero de la colección. En tercer lugar, a ese primero apropiarle el número 1. En cuarto lugar, escoger un elemento sucesor y apropiar el número 2. En quinto lugar, proseguir fijando números de la secuencia ordenada a los otros elementos de la colección. En sexto lugar, discrepar los elementos que ya se le han apropiado un número, de los que aún no, cuidando de no repetir ni saltarse ningún elemento. En séptimo lugar, saber cuándo se le asigna un número al último elemento de la colección. Y por último, saber que el tamaño de la colección está dado por el último número dicho. Ese número representa el cardinal de la colección. Principios del conteo. 1. Principio de adecuación única, decir una designación a cada objeto. 2. Principio de orden estable. La serie de palabras de la cantidad debe ser siempre la misma y dicha siempre en el mismo orden. 3. Principio cardinal. Asignar la última palabra pronunciada al número de objetos de la colección. 4. Principio de abstracción. Hay que hacer abstracción de la naturaleza de los objetos. 5. Principio de la no pertinencia del orden. Al comienzo del conteo con un objeto u otro de la colección no tiene ninguna consecuencia sobre el resultado. Situación fundamental del conteo. Potenciar que las niñas y los niños usen el conteo como herramienta de resolución de problemas. Ejemplo. Generar diversas instancias donde los niños necesiten contar para lograr obtener la respuesta. Como cuando le pedimos repartir el pan a un niño, le podemos preguntar, ¿alcanza la cantidad de panes para todos? O cuando le ayudemos a un niño a brochar su cotona, le podemos preguntar, ¿cuántos botones tiene tu delantal y o cuántos botones les faltan? Recursos didácticos indispensables para trabajar el conteo. La cinta numérica del 1 hasta el 31 se coloca hasta el número 31 porque los niños, según su conocimiento de la matemática de la vida, tienen más cercanía con los números que suelen ser utilizados como fechas, lo cual tiene estricta relación con el calendario. 2. El calendario. En el aula se le da un uso para establecer una rutina y así preguntar el día en el que están. Une las matemáticas de la vida con la matemática de la escuela. 3. El cuadro de números hasta el 100. Se utiliza como recurso de apoyo cuando los niños necesitan saber cómo se representa un número que no está en el calendario o la cinta numérica, es decir, un número mayor, agrupándolos por familias, por ejemplo, la familia de los 20 o la familia de los 70.